no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno estar aquí y oír lo que hemos oído estos días. Estamos en una serie en el Salmo 17, que incluso en mis campañas por el país ya me adelanté. Pero aquí lo sigo estudiando porque es de la mayor importancia. Este Salmo de David nos muestra cosas importantísimas que necesitamos para hacer la voluntad del Señor Dios. En el versículo 1, por donde empezamos, después vamos a seguir más adelante. Él dijo: oye Jehová, una causa justa, atiende a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Y nosotros estudiamos aquí que labios con engaño son cuando nosotros entramos en presencia de Dios para reivindicar una bendición que hemos inventado que Dios nos va a dar. Siempre tenemos que hablar con labios sin engaño. Lo que Dios prometió es lo que Él va a cumplir, el resto son puras mentiras. No se puede inventar cosas que Dios no haya dicho en su palabra que hará por la humanidad. Vamos a orar a Dios para que todo el mundo tenga 2 metros de altura. Dios necesita de personas con estatura normal, que tiene 1,66. Él no va a hacer eso de ninguna manera, o sea, también necesita de aquellas que tienen 1,5 metros y de aquellas que miden más. Pero lo que Él prometió, usted puede clamar a Dios que Él le va a bendecir. Ahora nosotros vamos al versículo número 6, 7, en el que David hizo una oración pidiéndole a Dios una mejora en su obra. Dice así: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Aquí tenemos como mínimo 3 revelaciones buenas. Primero, Él pide que las misericordias, las bondades de Dios para nosotros, fueran hechas maravillosas, más allá de lo que Él ya hizo. Y es posible orar por eso, porque tenemos el precedente bíblico. Es bueno ser perdonado, pero es bueno cuando el perdón viene con esa sensación de realización que no nos acordamos más del error que cometimos. Es bueno ser curado, es bueno cuando Dios cura y no deja ninguna secuela y ni nos acordamos de cómo Dios nos bendijo. Me acuerdo una vez en nuestra iglesia aquí en el centro, que Dios curó a una niña de 8 años que nació con los 2 pies hacia adentro, y ella caminaba sobre el empeine. Fue su abuela quien la llevó. La niña tenía callo, su padre era pediatra, pero no creía, y en la reunión Dios la curó, los pies quedaron normales. Y ella lloraba, la abuela emocionada, y yo le dije: imita para ver cómo era, y ella: ay, me duele, no puedo. Fue tan grande la obra que ella simplemente no podía imitar cómo andaba. Entonces lo que Dios hace es bueno, muy bueno. Pero, ¿cómo oró David? Muestra tus maravillosas misericordias. La otra parte: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Dios libra, guárdelo en el corazón, a todo aquel que se refugia en Él. Si usted oyó la palabra, confió en Dios, puede estar seguro de que el Señor Dios lo va a librar. Refugiarse en Dios no es mirar al espacio y decir: yo confío en quien está allá arriba. No, confío en Dios y Él lo prometió y lo va a cumplir. Hay que creer exactamente en lo que Dios dijo. Y la tercera revelación, unida a la segunda, dice así: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Entienda lo siguiente: la diestra, cuando la Biblia lo dice a la derecha, es donde se situaba el poder. El rey se sentaba en el trono, y quien se sentaba a su derecha era quien ejercía el poder en aquel reino. La Biblia dice que Jesús se sentó a la derecha del Padre Todopoderoso, a la diestra de Dios. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Entonces el ataque del infierno contra nuestra vida, la mía, la suya o la de cualquier persona, es un ataque contra la diestra de Dios. Tenemos aquí una cosa para orar con más fe, con más seguridad de la actuación de Dios. Cuando el enemigo se levanta para traernos una enfermedad, un problema, o para venir con su tentación, se está levantando
contra la diestra de Dios. Y Dios salva a la gente que se refugia en su diestra de los enemigos que se levantan. Entonces no es solo un ataque para hacernos sufrir, es para avergonzarnos y para maltratarnos. Y también para avergonzar el poder de Dios, que jamás será avergonzado. Dios solo necesita que creamos en lo que Él promete, que estemos firmes en esta determinación y que batallemos exigiendo el cumplimiento de la palabra del Señor, y Él va a entrar en acción y nos va a dar la victoria. Todo aquello que viene para debilitarnos, que viene a avergonzarnos, que viene a atacarnos, es ataque contra el poder de Dios, que jamás será derrotado. Entonces, hermano, unidos a Dios, nosotros venceremos cualquier batalla. Vamos a leer el versículo de nuevo aquí. Muestra tus maravillosas misericordias. Puede pedir y Dios mejorará aquello que ya es bueno. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Y yo les digo, David tenía una percepción de las cosas espirituales muy grande, y es por eso que él vencía. Por eso fue llamado varón conforme el corazón de Dios. Y esta percepción es la que debemos tener, que podemos pedir una mejora en la acción de Dios. Si lo puso aquí, lo podemos pedir. Y que Dios salva a todos los que se refugian en Él. ¿Y de qué nos salva? De aquellos que se levantan contra la diestra de Dios. Entonces nosotros no estamos solos en la defensa. Dios está con nosotros, y el ataque que se hizo contra nosotros es un ataque contra el poder de Dios, y eso el Señor Dios no lo va a dejar así. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. Empecé a conocer a Jesús, era nerviosa, sufría de depresión y andaba armada por celos de mi marido. Yo a veces me quedaba semanas, meses sin volver a casa, me quedaba con otras, creyendo que estaba todo bien. Llegaba mi marido a la casa, pero en vez de venir a conversar con nosotros, se iba a conversar con los vecinos, escuchar los chismes, y se la pasaba allí entre chismes, y todo eso me molestaba. Yo pensé, ahora vas a ver. Agarré el revólver y lo puse en el bolsillo de la falda y me fui a la calle a buscar a mi marido. Cuando llegué, le mostré el mango del revólver y él me dijo que no hiciera nada. Y entonces decidió acompañarme. No hagas eso, no hagas eso. Yo le dije, mira, estoy harta de escuchar estos chismes que no me agradan. Pero no disparé ni nada, no hice nada de eso. Yo solo quería asustarlo. Lucelia decidió cambiar de vida y buscó una iglesia evangélica. Y me aferré a Jesús y Dios empezó a hacer su obra. Y yo me di cuenta que ya empezaba a haber una diferencia. Sí, notaba una diferencia. Sin que lo supiera, su marido también buscó a Dios para cambiar de vida. Fui a la iglesia a la que frecuentaba con mi esposa, y el pastor empezó a hablar, y en la predicación él hablaba de mi vida, sí, como si fuera mía. Y yo me preguntaba, ¿cómo sabía todo si él no vivía cerca de mi casa? Nunca había visto a ese hombre. Y yo me puse a pensar, ¿por qué eso? Pero bueno, cuando llegué a casa, no le dije nada que había ido a la iglesia. Pero veía que las cosas ya empezaban a marchar bien. Pero él no se adaptó, yo seguí frecuentando, seguí en una iglesia, él en la otra. Yo iba pasando por una calle del centro de la ciudad y vi un cartel de la Iglesia Internacional de la Gracia. Y entonces me dije, aquí me quedaré. Así que ingresé a la iglesia, sé perfectamente la fecha. Cuando entré allá fue el día viernes 31 de marzo de 2000. Raimundo fue uno de ese tipo de personas que llegó a la iglesia con muchas cosas, con muchos problemas. Y allí me dijo, ahora encontré una iglesia y es allí donde entregaré mi vida. Hoy Dios me ha hablado, Él me lo dijo de esa forma. Y yo tomé una decisión y ahora, doña Lucelia, ahora ya no dejaré más a Jesús. Y tomó la decisión por sí mismo. Yo abandoné todo. Ahí nunca más bebí, nunca más fui a los bailes, nunca más fui a ningún lugar.
Inclusive mi bar ya se había cerrado, no ingresé más a los bares, ya no me gustaban más los bares. Ellos hoy están muy bien y para mí es un cariño, para mí es una alegría muy grande saber que ellos estuvieron conmigo. Ella no estaba en la Iglesia de la Gracia junto a mí, ella estaba en otro ministerio y empecé a hacer campañas y a ayunar. Y cuando menos nos imaginamos, yo le dije, viejo, ahora estaré junto a ti en la Iglesia de la Gracia. Y actualmente no salgo más, solo con Jesús me rescate. Ahora estamos bien, gracias a Dios, pero ahora es diferente, el mismo lenguaje, ¿sí? Y ahora vamos los dos a la Iglesia de la Gracia y ahora tenemos bendiciones. Vamos juntos, vamos a la sede vamos a la iglesia del Pastor Carlos, aquí en Santo Eduardo. Somos bendecidos. Mi casamiento, que estuvo casi por terminar, fue restaurado. Hoy yo tengo una vida maravillosa, muy bien. Mi esposa y yo nos entendemos muy bien. Ahora, gracias a Dios, puedo decir que tengo vida. Tanto que ahora me acuesto, duermo y tengo paz, que antes no tenía. No dormía y ahora tengo paz y tengo vida. Tengo vida y, como lo dijo Jesús, tengo vida y vida en abundancia. ¡Gloria a Dios! Hermanos, la gente escucha la palabra y la toma. Hay gente que escucha la palabra y la dejan que se vaya. Y Dios no puede bendecir así. Vamos ahora a la primera pregunta. Doctor, ¿usted cree que si uno va a la iglesia y después deja de ir, está pecando? ¿Y por qué no va? Si estaba tan bien cuando uno va a la iglesia. No es propiamente que esté pecando, pero también lo hace porque la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ya está. La palabra está mandando que no abandonemos. La palabra es no dejando de congregarnos. Ahora, esa es una artimaña del enemigo para poder hacer que esa persona caiga en transgresión. Deja de oír la palabra de Dios, deja de juntarse con el pueblo de Dios. Es tan bueno, hermanos. Yo recuerdo cuando era miembro de la iglesia, salía de mi casa, vivía lejos de la iglesia. Me bañaba, me cambiaba la ropa, tomaba el autobús, iba a la iglesia con gran expectativa. Cuando llegaba el pastor era muy usado por Dios, las lágrimas me venían a los ojos, oraba. Salía fortalecido. En otro culto iba a buscar la bendición de Dios. Nunca deje de ir a la casa de Dios. Claro que está pecando incluso no solo contra Dios, sino contra usted, porque usted está dejando de darle oídos a la palabra que puede bendecirle y transformarle. Vamos ahora a la segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿cree en el arrebatamiento antes de la gran tribulación y por qué? Yo no dije que lo creo, usted está preguntando por qué. No ponga palabras en mi boca. Yo no tengo una idea formada. Yo sé que va a haber un arrebatamiento. Jesús vendrá para sacarnos de este mundo. Los que entienden o que dicen que entienden, hay tres grupos. Uno dice que es antes de la gran tribulación. Otro dice que es en medio y otro dice que es al final. Yo siempre respondo lo siguiente: si es antes, gloria a Dios, porque no vamos a pasar por ella. Si es en el medio, gloria a Dios, nos libramos de la mitad. Y si es al final, gloria a Dios, porque Él estará con nosotros y la pasaremos en el nombre de Jesús. La mayoría, o sea, un gran número cree que es antes. Claro que si es antes será maravilloso, hermanos. Si nosotros aquí que no estamos en la gran tribulación ya pasamos aprietos difíciles, tantas cosas malas, imagínese cuando el diablo esté suelto y la tierra se esté incendiando. El sol no solo nos bronceará, nos quemará. Las cosas serán muy terribles. La Biblia dice que las personas van a querer. Fue Jesús quien lo dijo, que los montes caigan encima de ellas para morir y no van a morir. La muerte no existirá más. La cosa se va a poner seria. Las personas estarán todas despedazadas y no van a poder morir. Eso va a ser una cosa terrible. Y yo quiero estar lejos de aquí, en el nombre del Señor Jesús. Pero también, si es mañana y lo tengo que pasar, firmes con Jesús pasamos por cualquier probación. No podemos dejar que el enemigo nos robe la bendición. Vamos a abrir el corazón ahora. Estoy casada hace 22 años y actualmente enfrento muchas luchas. Soy madre de 3 hijos y uno de ellos es portador de deficiencia física. Además, mi salud está muy comprometida
pues tengo muchas enfermedades y mi cuerpo está débil. Todo eso ha hecho que me sienta muy debilitada. Por si esto no bastara, soy maltratada por mi esposo. Por favor, doctor Suárez, ¿qué debo hacer para lograr la victoria? La cosa está fea en su casa, hermana. Usted tiene que buscar a Jesús de Nazaret. Su esposo la maltrata, tiene un hijo discapacitado, su salud complicada. Parece que la gran tribulación ya pasó por su casa. Usted tiene que buscar, pero no pasó, eso es probación del enemigo. Tiene que buscar en la palabra de Dios el entendimiento, como el pastor de la novela, que entendió que necesitaba hacer un ayuno de 3 días. Después el pastor Jaime lo mandó a una iglesia, en la que el pueblo estaba con un espíritu de miseria tan grande que ni siquiera ayudaba a pagar los gastos de la iglesia. Alguien tenía que pagar esos gastos y está errado. ¿Quién tiene que pagar los gastos de mi casa? Soy yo, y de su casa es usted. Cuando la iglesia está dependiendo de los demás, está mal, no se puede. Dios, ¿cómo son las cosas? Tú no eres Dios aquí, ¿cómo puedo estar pidiendo así? Porque no es bueno hacerlo y Dios está hablando. Y el pastor lo entendió. Lo de él era ayunar 3 días. No es que usted tenga que ayunar 3 días. Usted tiene que ver lo que Dios le dice a usted. Usted no puede tomar la revelación que es de él. Usted tiene que tomar aquello que Dios le dice a su corazón por la palabra. Lo hizo y Dios le dio la bendición. Y la iglesia se llenó como él lo dijo, y fue cuando esa pareja que tenía problemas, la hermana Lucelia del 38, ¿no? Lucelia del 38, y Raimundo, que se secaba las botellas, tomaba de la botella, y otras cosas más. Hoy es una pareja de Dios en el nombre de Jesús. Voy a orar por los que están en casa. Padre, oramos por las personas que están en casa. Por las personas, Padre mío, que están pasando por momentos difíciles. David entendió que tú, Dios mío, querías hacer de una manera más grande los actos de bondad que habías hecho para Israel. Dios, hay gente mendigando una bendición, clamando para que tengas misericordia, que la alivies de un dolor. Esa persona necesita entender de tu palabra, que tu justicia se colocó ante tu trono para pedir por ella, y que ella tiene el derecho de ser curada, liberada. Y Dios, que esos actos de bondad tuya, Señor, pueden ser hechos de manera mucho más grande. Oro por esas personas. Dios mío, haz que esa persona quite su pensamiento del error y que asuma lo que le has dado a ella. Porque tú, Señor, salvas a todos los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos, Señor. La vergüenza de esa persona, las cosas que no ha conseguido, Padre, según lo que está escrito, es un ataque del infierno para avergonzar tu poder. Y la falta de buscarte y de creer hace que esa persona colabore con el enemigo. Dios, tú puedes bendecirlas aquí ahora. Y mañana esa persona ya verá la diferencia. Estamos clamando por un milagro, Padre. Oh Dios mío, estamos clamando para que tus misericordias y los actos de tu bondad sean mejorados, multiplicados, hermosos, asombrosos, completos. Padre, voy a bendecir a todo tu pueblo que sufre, y lo hago para tu gloria. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda acción del infierno y digo, diablo, toma todos tus males y vete ahora. En el nombre de Jesús, esa persona tiene la bendición ahora. Y usted diga, amén. No volveré.